Buen día jóvenes, les saluda el contador Franklin Figueroa Morales. Bienvenidos a la tercera semana. Bueno, en esta semana haremos un pequeño repaso de lo que ya hemos venido desarrollando las dos primeras semanas. Entonces, bueno, en primer lugar hablábamos, ¿no?, de la parte introductoria, ¿no?, de nuestra legislación tributaria. Como bien saben, nuestra legislación tributaria está enmarcada, ¿no?, en la Constitución del 93. Como normas importantes, por ejemplo, podemos hablar del artículo 74, ¿no?, lo que está en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, nos dice que los principios de legalidad de los tributos se crean, se modifican o derogan, o se establecen una exoneración exclusivamente por ley. Bueno, ¿qué quiere decirnos en este presente artículo? Nos quiere decir que, ¿no?, todas las normas exclusivamente, ¿no?, referidos a los tributos se pueden derogar, se pueden exonerar, se pueden modificar mediante ley, ¿correcto? Salvo algunos tasas, aranceles que son por decreto supremo. Entonces, ¿y quién ejerce la ley? Es el poder legislativo, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere? Entonces, en otras palabras, ¿quién da esa facultad, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de legislar? Es el Congreso, correcto. Entonces, también nos dicen que, ¿no?, nuestra legislación tributaria, ¿no?, en el Perú está enmarcado también a los tres niveles, ¿no?, del gobierno. Hablamos del gobierno central, regional y local, ¿no? De acuerdo a eso están, ¿no?, los tributos, contribuciones o en caso de exoneraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, en Huánuco estamos exonerados por ley de la Amazonía, ¿correcto?, ¿no?, del IGB. Entonces, y tenemos también como base, ¿no?, del sistema tributario, por ejemplo, que es el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo. Entonces, de manera introductoria, esas son las normas, ¿no?, más importantes en el cual, ¿no?, está basada nuestra legislación tributaria. También hablábamos, ¿no?, como antecedente, bueno, creo que ya también les he dejado una pequeña lectura para que ustedes vean de manera más detallada cómo ha ido nuestro país evolucionando en el tema de la administración tributaria, ¿no? Cómo se ha ido administrando, por ejemplo, ¿no?, en un principio, ¿no?, por historia sabemos que SUNAT, pues recién del año 88 ha sido como institución. Anteriormente estaba, ¿no?, tenía otros nombres: Central de Contribuciones, estaba, por ejemplo, se llamaba, por ejemplo, Sección de Contribuciones Directas, Correos y Papeles, ¿no?, que pertenecía al Ministerio de Hacienda, ¿no?, en el año 48, en el gobierno de Mariscal Castilla. Entonces, son épocas que, ¿no?, han ido poco a poco evolucionando, entonces, allí hasta llegar a la SUNAT. Entonces, más detallado está, ¿no?, en la lectura para que ustedes ya le den un mejor entendimiento. Bien, hablábamos, ¿no?, de nuestro sistema tributario, ¿no?, cómo está constituido, ¿no? Tenemos como al Estado como la máxima autoridad en el cual administra y también ejerce a través de políticas tributarias, ¿correcto? Entonces, y parte de la administración está la SUNAT, ¿no? Aquí encontramos la SUNAT. ¿Y cuáles son los medios que emplean? Los tributos, ¿no? ¿Para qué? Para recaudar, ¿no? ¿Quiénes contribuyen? Las, ¿no?, personas, empresas, ¿no? Entonces, pero a cambio de nosotros que no contribuyamos, pagamos nuestros impuestos, ¿qué recibimos de, ¿no?, el Estado? Porque nosotros pagamos, ¿no?, ya sea directo o indirectamente, estamos pagando impuestos, ¿no? Hacemos una compra y estamos, ¿no?, siempre y cuando pidamos comprobantes de pago. Entonces, ¿qué es lo que nos da a cambio el Estado? Servicios colectivos, por ejemplo, servicios de salud, servicios de educación, seguridad, ¿no?, construcción, obras públicas, ¿no? Entonces, las carreteras, ¿no? Entonces, todo eso es, ¿no?, a través de una retribución no directa, pero es, ¿no?, los servicios que recibimos de parte del Estado. También podemos decir, ¿no?, un poquito más resumido, en aquí, ¿no?, por ejemplo, como les decía, encontramos en nuestro sistema tributario quién la administra, la SUNAT, o también las oficinas, ¿no?, de los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no?, las municipalidades, ellos también recaudan, pero lo que son impuestos, por ejemplo,
predial, el cabal, entonces, algunas tasas que cobran directamente ellos, ¿no? Y que el sistema tributario está, ¿no?, enmarcado en el Código Tributario, ¿no?, que es aprobado mediante Decreto Supremo 133/2013, ¿correcto? Entonces, ahí podemos... Ya, ahora, de manera conceptual, ¿qué podemos decir, ¿no?, de los tributos, ¿no? Bueno, comúnmente está ejercido, ¿no? El Estado es quien ejerce, ¿no?, la capacidad de recaudar, ¿no?, contributiva mediante ley, mediante, ojo, no es porque se le ocurrió, sino hay una normativa legal en la cual el Estado está aplicando para recaudar, ¿no?, los impuestos, ¿no? Todo ello primero con el cumplimiento de los fines que son el gasto público, ¿no? Entonces, para cubrir, ¿no?, el gasto público que el Estado pueda tener, como ya les venía mencionando, obras públicas, pago de sus servidores públicos, entonces todo eso lo paga mediante nuestros impuestos. También hablábamos del tributo, ¿no? Entonces, y en el tributo encontrábamos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo obviamente es el Estado, ¿no?, quien ejerce, quien tiene la facultad tributaria, ¿no?, y que a través de los tributos, ¿no?, ejerce su poder soberano, ¿no?, de recaudar impuestos. Entonces, nosotros somos el sujeto pasivo, el contribuyente, ya sea persona natural, persona jurídica, que va a pagar sus impuestos. Clasificación, ¿no? Teníamos la clasificación del tributo, teníamos en tres: en impuestos, contribuciones y tasas. En impuestos, pues tenemos, ¿no?, el impuesto a la renta, el IGB, ¿no?, impuestos administrados por el gobierno central, ¿no? Ahora, también, pues, no, también por el gobierno local, ¿no? También tenemos el cabal, ¿no?, un tipo de impuestos. Las contribuciones, hablábamos de salud, de ONP, ¿no? Entonces, ahora las tasas son arbitrios, derechos, licencias, ¿no? Bueno, las tasas, por ejemplo, son aquellas que generan contraprestación directa, es decir, si nosotros pagamos un derecho de tasa de algún, no, por ejemplo, registros públicos, ¿no? Vamos, solicitamos nuestra copia literal y, ¿no?, pagamos la tasa, pero al día siguiente, ¿no?, nos dicen vuelven y vas a recoger, ¿no?, tu documento. Entonces, es una contraprestación directa. De igual forma, si pagamos una licencia, también, ¿no?, nos las van a otorgar para ya sea un permiso o, ¿no?, para un local o, ¿no?, para una construcción. Entonces, todo eso. Ahora, el impuesto sí no son contribuciones directas, ¿no? Son a través de obras públicas, indirectamente, ¿no? Ya el Estado, a través del gasto público, va a llegar a las contribuciones. No es una contraprestación directa, pero sí recibimos un servicio. Por ejemplo, pagamos de salud, estamos recibiendo un servicio. También hablamos del sistema tributario peruano, ¿no? Cómo está, en base a qué fundamentos, ¿no?, a qué principios se ha establecido, ¿no? ¿No?, el objetivo del sistema tributario es conocer y examinar, ¿no?, distintos tributos, ¿no?, a través que son ejercidos dentro ¿no?, del ámbito, ¿no?, de nuestro país. Para ellos toma en cuenta la política económica, la política financiera, ¿no?, la administración fiscal del Estado, los principios sociales. La política económica está basada, por ejemplo, en que la capacidad de ingreso, ¿no?, no todas las personas al momento de crear tienen que tener en cuenta, ¿no?, el Estado, que no todos tenemos la misma capacidad, los mismos ingresos. Entonces, a unos va a afectar más que a otros, ¿no? Entonces, por ahí ellos hacen un estudio, por ejemplo, de la creación del MIPE tributario. No sé si se han dado cuenta, lo han hecho en escala, ¿correcto? Así también como renta, ¿no?, de cuarta categoría, ¿no?, también está en escala, ¿no? Las personas que tienen más ingresos pagan más impuestos. De igual forma, como les decía del MIPE tributario, ¿no?, hasta 10 UIT se paga el 15%, ¿no? Perdón, hasta 15 UIT se paga el 10%, ¿no? Se paga el 10% y pasado el excedente de los 15 UITs ya se paga, ¿no?, el 29%, ¿correcto? 29.5%. Entonces, ¿no?, todo eso tiene que tomar en cuenta al momento de crear o modificar o hacer una modificación en un tributo. La política financiera, ¿no?, que por ejemplo que los pagos de los tributos sean la más sencilla posible. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que la SUNAT,
¿Qué es lo que está haciendo actualmente la SUNAT? Está viendo mecanismos de que los contribuyentes, por ejemplo, ya no tengan, ¿no?, la necesidad de ir declarar, ¿no?, llevar su PDT o no declarar con su, ¿no?, llevar su copia de PDT, porque anteriormente se generaba, ¿no?, ¿no?, un backup de PDT y ibas al banco y ahí hacías tu declaración y hacías tu pago. Pero ahora ya, ¿no?, con estas nuevas, bueno, con esta crisis, ¿no?, con nuevas necesidades que surgen, entonces lo que va a hacer es todo mediante, ¿no?, el pago a través de Internet. Entonces, todo eso se está implementando, ¿no? Entonces, de acuerdo, ¿no?, todo surge en base también a la necesidad, ¿no?, que estamos, a la coyuntura que estamos viviendo ahora. Los principios sociales, ¿no? Bueno, obviamente que todo tributo va a traer, como les decía, para unos va a afectar más que a otros, ¿no? En caso de los contribuyentes, ¿no? Pero sin embargo tiene que haber un equilibrio social, ¿no? Entonces, no ni afectar al uno ni afectar, ¿no?, al otro. Entonces, para ello están los principios fundamentales. Bueno, también para conocer nuestro código tributario, ¿no?, su base legal, les explicaba que tenemos dos normas legales, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿esto ambos son válidos? Correcto, ambos son válidos. Si alguien te pregunta, ¿no?, y te dice la normativa legal del código tributario, puedes decir, ¿no?, que es el decreto legislativo 816, ¿no? Esa es la base legal que ha sido aprobado por el Congreso, ¿no? Entonces, ahora, después de ese decreto legislativo ha habido una serie de modificaciones hasta el 2003. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? Entonces, a través de un decreto supremo, ha agrupado todo eso, ha hecho un texto único, ordenado, ¿no?, del Código Tributario y lo ha aprobado mediante el decreto supremo 133-2013, ¿no? EF. ¿Qué significará EF? Economía y finanzas, ¿correcto? Entonces, si alguien nos pregunta, no, bueno, esto ya, no, lo que es la 135 ya ha sido derogado por la 133, ¿no? Pero claro, acá les he puesto como referencia nada más que ¿no?, en el año 2000, perdón, en el año 99, el decreto legislativo ha sido aprobado por este decreto supremo, pero como les vuelvo a recalcar, ya ahora se ha hecho ¿no?, un nuevo, en el 2013 había un texto único ordenado, ¿no?, que ha derogado a este decreto supremo, ¿no? Entonces, sí, como les vuelvo a repetir, si alguien nos pregunta, ¿no?, cuál es la base legal del Código Tributario, es el decreto legislativo 816 y el decreto supremo 133-2013. Bueno, también les resumía, ¿no?, la estructura, ¿no?, del Código Tributario a grandes rasgos nada más. Está dividido en 4 libros, ¿no? Hablamos de la primera, ¿no?, en términos generales, algunos conceptos, ¿no?, del deudor tributario. En el segundo libro nos hablaba de los órganos de la administración, facultades y obligaciones. En el libro tercero nos hablaba de las cobranzas coactivas, de los procedimientos, cuando entramos en una fiscalización, si alguien no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos asesorando una empresa y en ello nos llega, o en todo caso un contribuyente nos busca, ¿no?, por una asesoría en un proceso de fiscalización. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el libro tercero y el libro cuarto. ¿Por qué? Porque estamos en un procedimiento contencioso, es decir, vamos a presentar nuestro recurso de reclamación, nuestro recurso de apelación. Entonces, ¿no?, en este libro están todos los estipulados, los plazos, ¿no?, en cuánto tiempo vamos a presentar, cuántos días tenemos, por ejemplo, ante una resolución de cierre, ¿no?, que es distinto a un procedimiento. Claro, es el mismo procedimiento, pero los plazos varían, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y en el libro cuarto, que hablamos de las infracciones, sanciones, ¿no? Todas las, por ejemplo, presentaciones de fuera de plazo, no, ya sea libros, no, presentación de libros, presentación de declaraciones juradas. Entonces, ahí están establecidas, ¿no?, las multas, ¿no?, las multas y las sanciones. Y en las tablas vamos a encontrar el cuadro, ¿no?, de los porcentajes, cuánto de, ¿no?, por ejemplo, en la tabla 1, todas las entidades de tercera categoría, ¿no?, generadores de renta de tercera categoría, hablamos de, por ejemplo, del régimen general, el régimen tributario, ¿no? Todas ellas van a estar dentro de la tabla 1. La tabla 2 habla de las, ¿no?, personas, rentas de cuarta categoría y el régimen especial, y en la tabla 3
vamos a encontrar personas, entidades acogidas al nuevo RUS, ¿no? ¿Cuáles son las tablas de sanciones, ¿no? Y las multas a pagar. Hablamos también de los tributos administrados por gobierno central, ¿no? También les hacía, bueno, ya ustedes también tienen conocimiento que la SUNAT cómo ha ido, ¿no? Adquiriendo el nombre que ahora es SUNAT, que ha sido unificado Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Eso es, ¿no? El significado de las siglas de SUNAT. A veces obviamos aduanas, ¿no? Solo decimos de Administración Tributaria, no, es Supremo Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿correcto? Aclarándoles. Y bueno, ya como una vez más les vuelvo a decir que no quienes administran ¿no? los tributos administrados por el gobierno central está a través de la SUNAT el gobierno, perdón, el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, la bancarización e impuestos, tasas, ¿no? El famoso ITF, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos un movimiento de dinero de nuestra cuenta, estamos pagando, ¿no? Por la tasa, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la tasa, jóvenes? Bueno, la tasa del ITF es del 0.005%, ¿no? Vigente a partir del 1 de abril del 2005, perdón, del 2011, ¿no? Del 2011, entonces. Eso es la tasa del ITF, ¿no? Más o menos por cada 1000 soles es 0.5, ¿no? Entonces casi menos de 10 céntimos el ITF. Bueno, el impuesto a renta ya sabemos, ¿no? Va a variar de acuerdo al régimen tributario, las tasas. El impuesto general de ventas por ahora es el 18%. El impuesto selectivo al consumo está de acuerdo a la cantidad de alcohol que tenga, el cual o el grado de pueda afectar, ¿no? a la sociedad. Entonces eso está por varía las tasas. Y los gobiernos locales encontramos quizás muchos, como les decían, ¿no? en el video ¿no? de la segunda semana, que a veces no desconocemos. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales no ejercen, ¿no? Cobranzas coactivas, no, quizás en el autovalor sí, ¿no? A veces te envían ¿no? Te están notificándote, pero lo que son los demás impuestos no es muy común, ¿no? Ver, por ejemplo, impuesto patrimonio vehicular, muchos tendrán, ¿no? sus papás o sus familiares que tienen carros y quizás ni siquiera han escuchado de este impuesto, pero sí hay un impuesto por pagar de eso. Ahora hablamos del impuesto del autovalú, ¿no? Bueno, las tasas del impuesto valú también es por escalas, ¿no? Hasta 15 UITs es 0.2, de 15 a 60 es 0.60 y mayores a 60 UITs es el 1%, ¿no? Entonces, también, ahora el impuesto de la alcabala es el 3%, ¿correcto? No estando afecto ¿no? los primeros 10 UITs. Entonces, ahora el impuesto patrimonial es el 1%, pero no puede ser ¿no? menor al 1.5% de la UIT vigente. Entonces, no va a ser un monto menor. Por ejemplo, si te sale menor, entonces no tienes que pagar como mínimo el 1.5% de la UIT, ¿correcto? Entonces, los impuestos a espectáculos públicos, eso sí, ¿no? Va a variar de acuerdo a las tasas que ya han estipulado en su TUPA, ¿no? Los gobiernos locales, ¿no? Tasas y contribuciones, licencias también, ¿no? Ahora ahí está el tema de defensa civil, licencia de funcionamiento, ¿no? De cualquier empresa o, por ejemplo, también cuando queremos construir una edificación también tenemos que pagar nuestros derechos, ¿no? Bueno, jóvenes, espero haya sido, ¿no? un poco más aclarando el tema que ya hemos desarrollado. Como les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, no duden en escribir al foro, ahí estaré respondiéndoles a todas sus consultas.